Amados hermanos y amigos, que el Eterno los bendiga grandemente hoy y siempre. Te saluda tu pastor David Pérez Vera y quiero invitarte a que me acompañes a poner este tiempo de exposición de la palabra en este culto dominical en las manos del Eterno y Soberano Dios, para que Él sea guiándonos a través del Espíritu Santo en este día. Acompáñame a orar. Padre eterno, Padre de bondad, Padre de misericordia, te alabamos, te bendecimos, te damos honra, gloria y honor a ti, mi Dios y mi Rey. Gracias una vez más por este tiempo precioso, por tiempo, mi Dios amado, que depositamos en tus manos. Sabemos, Padre bendito, que por medio de tu Espíritu Santo en este día vas a hablar a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, mi Dios y mi Rey. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que es tiempo de nutrición espiritual. Es tiempo donde tú, mi Dios amado, nos alimentas por medio de tu palabra. Quiero agradecerte, Señor, mi Dios amado, por todos y cada uno de mis hermanos y amigos que en esta mañana, Padre bendito, se dan cita a conectarse, Señor, mi Dios amado, en este tiempo de culto dominical de la Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. Bendice grandemente a todos aquellos, Señor, mi Dios amado, que pasan el link, que comparten, mi Dios amado, este tiempo, que pasan la voz, comparten los recursos. Gracias por cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero también, Señor, mi Dios amado, poner delante de ti mi vida, pedirte en el nombre de Cristo Jesús que pongas tu mano y tu palabra, Señor, en mi boca para poder exponer tu palabra con denuedo. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que de principio a fin este tiempo está en tus manos. Gracias, mi Dios y mi Rey, por este tiempo maravilloso de palabra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados hermanos, llegamos al libro de Judas y vamos a dar lectura a este hermoso libro que el Señor nos permite en el día de hoy poder tomar como referencia para la exposición de la palabra. Este libro precioso tiene 25 versículos, un único capítulo, así que vamos a leer el versículo 20 y 21, sería Judas capítulo 1, que es el único capítulo, versículos 20 y 21. Y dice el Señor para todos nosotros en este día lo siguiente: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La temática que nuestro Padre Celestial nos trae el día de hoy titula Una vida levantada por el Eterno para vivir en bendición. Amados hermanos, tu vida y la mía ha sido levantada por el Eterno para vivir en bendición, amados hermanos. Y de manera introductoria, como lo hacemos domingo a domingo, porque el Señor nos ha permitido avanzar prácticamente por todos estos 65 libros, porque solo nos queda Apocalipsis para culminar totalmente todo el canon bíblico. Y llegando a Judas, pues es necesario también hacer la introducción que nos permita comprender ciertos aspectos relevantes del libro para poder estudiarlo también con más determinación en nuestros hogares. Autor, Judas 1, identifica al autor de este libro como Judas, hermano de Jacobo. Es probable que Judas no se identifique a sí mismo como hermano de Jesús a causa de su humildad y reverencia por Cristo. Fecha de su escritura: el libro de Judas fue escrito en algún tiempo de este periodo, entre el año 60 y el año 80 después de Cristo. Propósito de la escritura y un amplio concepto de este propósito. El libro de Judas es importante para ti y para mí porque está escrito para el final de los tiempos, para el final de la era de la iglesia. La edad de la iglesia comenzó con el día de Pentecostés. Judas es el único libro dedicado totalmente a la gran apostasía. Se denuncia todo lo que se opone a lo que es rechazar la fe, desconocer la fe, desconocer quién es Cristo Jesús.
Judas escribe que las malas obras son la evidencia de la apostasía. Él nos exhorta a contender por la fe porque hay cizaña en el trigo. Los falsos profetas están en la iglesia y los santos en peligro. Judas es un libro pequeño, pero muy importante y digno de estudiarse, escrito para los cristianos de hoy en día. Creo yo que con estas observaciones y indicativos que nos permiten de una u otra manera tomar como referencia para que podamos en nuestros hogares escudriñar con mucha determinación, con mayor también, creo, predisposición a dedicarle el tiempo que valga la pena para poder resaltar, extraer y extraer tanta información que sirve de edificación para cada uno de nosotros. Hablando un poco más del trasfondo histórico ya del autor de este libro, encontramos que aunque Judas había rechazado a Jesús como Mesías en el pasado, según lo que referencia el libro de Juan, capítulo 7, versículo 1 al 9, como referencia nada más, él, estamos hablando en este caso de Judas, junto con otros medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo, se convirtió después de la resurrección de Cristo, tal como lo relata el libro de historia del Nuevo Testamento, el libro de Hechos en el capítulo 1, versículo 14. Debido a su relación con Jesús, su conocimiento como testigo ocular del Cristo resucitado y el contenido de esta epístola fue reconocida como inspirada y fue incluida la epístola en el canon en el año 170 después de Cristo. Todos estos son relatos, amados hermanos, que por cultura general tú y yo debemos de tener presente como seguidores de Cristo, como estudiantes de la palabra, como aquellos que anhelamos conocer un poco más de todo lo que tiene que ver para nuestro crecimiento espiritual. Judas vivió en un tiempo muy difícil en el que el cristianismo estaba bajo ataque político severo por parte de Roma y la infiltración espiritual agresiva por parte de apóstatas parecidos a agnósticos y libertinos que sembraban la semilla para una cosecha gigantesca del error doctrinal. Y esto, amados hermanos, no se parece muy distante a lo que tú y yo hoy estamos viviendo, lo que vemos a nuestro alrededor, cómo la apostasía se levanta a gran escala y está a merced de pedir en cualquier instante. Por donde tú miras noticias, encuentras posturas ya que apostatan de la fe, y eso de ahí ya nos pone a nosotros también en alerta. Podría ser que en este caso, al estado en el que vivía en aquella época Judas, sea el estado precursor del gnosticismo abierto, con el cual el apóstol Juan confrontaría más de 25 años más tarde en sus epístolas. Y ya lo hemos tratado en el tiempo donde hablamos acerca de las epístolas de Juan y también del Evangelio. A excepción de Juan, quien vivió al cierre del siglo, todos los demás apóstoles habían sido martirizados y se pensaba que el cristianismo fuera extremadamente vulnerable. De esta manera, Judas llamó a la iglesia a pelear, pero no saquemos de contexto esta expresión, a pelear en medio de una intensa batalla espiritual por la verdad. Debemos de recordar, amados hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Por eso, amados hermanos, tenemos que volcarnos constantemente a la oración. Tenemos que volcarnos constantemente a estar en intimidad con nuestro Padre Celestial. Todo esto se da desde una perspectiva general de la epístola. Pero ya propiamente en el contexto de los versículos que hemos tomado para el presente sermón, desde un enfoque muy claro, miramos el contexto. Y en el pasaje anterior, dentro de lo que cabe en estos versículos de la epístola de Judas, hay 25 versículos. Y antes, en medio de toda esta situación, podemos comprender algo. Judas describió las características del error, tanto como lo hemos visto hasta el momento. Tomamos como referencia el versículo 20 y 21. Pero si tú miras del 20 para atrás, encuentras todo y cada uno de los aspectos
que él está denunciando. Se puede ver las características del error, pero en el pasaje que tomamos nosotros para esta mañana pasa a describir las características de la bondad. Toma una postura para poner todo lo antagónico a lo que él había caracterizado. El error versus ahora la bondad. Nuestro actuar debe ser única y exclusivamente en amor. Es lo que él pide. Es lo que él escribe inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Conservar que el amor es la única expresión de actividad del versículo o de los versículos que hemos tomado en esta mañana. Todo lo demás se nos exhorta a participar, en este caso, siempre, no solamente del amor, sino de sus derivaciones, para ser llenos de la bondad y vivir vidas de bendición. Es decir, la fidelidad en la fe, la oración en el Espíritu, la esperanza en la misericordia final, en la benevolencia de nuestro Padre Celestial, aquellas promesas que aún están por cumplirse y eventos que están por ocurrir, pero el evento más trascendental que está cercano a cumplirse es el rapto de la iglesia, amados hermanos. Tras nuestra vida cristiana siempre vamos a tener a Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres uno solo. Jehová, un solo Dios. El Padre nos da el amor del Señor Jesucristo, de quien aguardamos misericordia, y el Espíritu Santo ora en nosotros y con nosotros. Por todo esto, amados hermanos, he querido tomar la oportunidad que vale en esta mañana para ampliar un poco y articular tanto la introducción de la epístola como tal, con aspectos históricos, pero también con la introducción que nos invita a analizar el contexto puntual de estos dos versículos. Y por todo ello el Eterno nos levantó, amados hermanos, para vivir en bendición. El Señor, todo lo que trae a nuestras vidas es bendición. Todo, absolutamente, desde lo más simple hasta lo más complejo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo a nuestro alrededor. De lo que el Señor trae en nuestras vidas es para bendición. Y esta bendición se plasma en esta mañana en tres acciones. Y la primera es que el Señor nos ha levantado para algo importante. Y Él nos recomienda que estemos levantados sobre la santísima fe. Levantados sobre la santísima fe. Judas, versículo 20. En otras palabras, Judas 1:20, en la primera parte encontramos lo siguiente, en el versículo 20. Pero vosotros, amados, importante, vosotros, amados. Y hoy el Señor se está refiriendo a ti como a mí, se está refiriendo a su pueblo. Dice claramente, edificándonos sobre vuestra santísima fe. La palabra edificándoos en contraste con lo que hacen divisiones. Si usted mira en los primeros versículos de Judas, va a encontrar toda esta descripción, y entre ellos aquellos que hacen divisiones, o bien los que se apartan de la fe, los que apostatan de la fe. Vamos a ver qué dice el versículo 19 dentro de este contexto, ¿no? Porque más bien es un contraste a lo que nos invita a ver en esta mañana Judas. Dice, versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Son aquellas personas que se identifican como cristianos de los labios para afuera, mas no hay una verdadera conversión, no ha habido un nuevo nacimiento, no han sido sellados con el Espíritu. Y bien lo dice acá, los sensuales que no tienen al Espíritu. Por otra parte, la fe, por fundamento, es lo que estamos llamados a enfocarnos. Tú y yo estamos llamados a enfocarnos porque en tiempos difíciles, en tiempos de persecución, en tiempos de adversidad, en tiempos como los que vivimos, el Señor quiere que tengamos muy claro cuál es el fundamento sobre el cual debe de caminar también nuestras vidas, y nos está llamando el Señor en esta mañana a enfocarnos en la fe. Edificar sobre la fe equivale a edificar sobre Cristo, el objeto de la fe. El cristiano lleno de bondad edifica su vida, amado hermano, sobre el cimiento de la santísima fe. Es santísima puesta que ha sido dada por Dios y aplicada en todo momento de manera correcta
y nos lleva a una vida santa. Es decir, la vida del cristiano está cimentada no en algo que se ha fabricado por sí mismo, sino en algo que ha recibido, y lo que hemos recibido de parte de Dios es la santísima fe. Debemos entender que la fe no proviene de nosotros mismos. Ninguno de nosotros nacimos con la habilidad de creer. Ninguno de nosotros. En cuanto a creer, ninguna persona es mejor que otra. Si buscamos la fe en nosotros mismos, nos vamos a desanimar, nos vamos a equivocar, vamos a tener muchos errores. Esto se debe a que nosotros no somos la fuente de la fe. Sencillamente, amados hermanos, no podemos creer o crear en ningún momento la fe en nosotros mismos. No lo podemos hacer. No estamos facultados para crear la fe en nosotros mismos. Por ello, la misma palabra de Dios nos dice en esta mañana, y quiero que me acompañes hoy a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Por eso la palabra de Dios nos está hablando en este día respecto a cuál es la base, cuál es el fundamento, de dónde proviene la fe. La fe viene de Dios. Dios nos asigna o nos da la fe. Es Él quien nos da la fe. Y Gálatas, en referencia a capítulo 2, versículo 20, en la segunda parte dice: y lo que vivo ahora, decía el apóstol Pablo ahora, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿De quién es la fe? La fe es del Hijo de Dios. Por eso estamos llamados a levantarnos sobre la santísima fe. Y bien lo establece Pablo: lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestra fe no es solo en Cristo, sino también de Cristo. Y quiero que lo subrayes en esta mañana, amado hermano. Nuestra fe no es solo en Cristo, sino también de Cristo. La fuente de la fe es el Hijo de Dios. Creemos en el Señor Jesús, no por nuestra propia fe, sino por su fe. Su fe, amados hermanos. Porque si fuera caso contrario a que tú y yo pudiéramos trabajar o crear nuestra propia fe, la gente no esperara tener 30, 40, 50 años para recibir a Cristo Jesús. ¿No le parece? Lo hiciera en los primeros años de vida. Pero no es así. Por eso, amados hermanos, sabemos que tú y yo tenemos aquella fe que nace en Cristo Jesús. Hebreos 12:2. Vamos a ver qué nos dice Hebreos, capítulo 12, versículo 2, que es muy conocido esta porción de la palabra en el libro de Hebreos. Acompáñame a leer, amado hermano, en esta mañana. Y dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús. Y subraya, amado hermano, lo que viene a continuación. Ahí está claro, el autor y consumador de la fe. Es claro quién es el autor de la fe. Y bien lo dice el Señor en esta mañana: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el autor, el originador de nuestra fe. Él también es el perfeccionador de nuestra fe. Como el autor de nuestra fe, Jesús es el origen de nuestra fe. Y por eso, para vivir una vida de bendición, el Señor te dice en esta mañana, al igual que a mí, que nos levantemos sobre la santísima fe. Como el perfeccionador de nuestra fe, Jesús también es el consumador. Él y no nosotros. Terminará lo que inauguró en nosotros. Todos los creyentes en una congregación debemos preocuparnos por hacer de sí mismo un edificio compacto que es la iglesia. Debemos y estamos llamados, amados hermanos, a caminar en esa idea de compactarnos cada día más y mejor por la fe en Cristo Jesús. Un miembro soporta al otro, le confirma, le ayuda para que todo el edificio permanezca compacto y seguro,
capaz de dar a los fieles la fuerza nueva que de Él esperan. Amados hermanos, en tiempos difíciles como los que vivimos, en tiempos tan opuestos como los que estamos no solamente viviendo, sino aquellos que se proyectan, vemos en el contorno, vemos en el entorno, vemos a nuestro alrededor tantas cosas, tantas desgracias, que a veces nos debilitamos en la fe. Pero el Señor quiere que por ello compactemos nuestras vidas, que estemos ahí para soportarnos los unos a los otros, para ayudarnos, también para motivarnos, para animarnos, para sobrellevar la carga los unos de los otros. Estamos llamados, amados hermanos, estamos llamados a ello, a vivir una vida en la fe, sabiendo que somos el cuerpo de Cristo y que estamos también animándonos con esa bendición de que somos uno en Cristo Jesús. El fundamento de este edificio espiritual de la comunidad cristiana lo constituye la verdad de fe, llamada aquí solemnemente, de acuerdo a lo que Judas comparte en esta mañana, como la Santísima Fe. Si no se le admite en su plenitud, caen por tierra la unidad y la solidez. Si no nos vemos como el cuerpo de Cristo, si no nos vemos como hermanos en Cristo, si no nos vemos como una familia en Cristo, es porque tampoco en nosotros hay fe. Y no ha sido cimentada nuestra vida en fe. Y en la fe que Cristo Jesús es el autor, consumador, el que origina, el que la produce para cada uno de nosotros. El hecho de que cada individuo permanezca fiel a la verdad recibida robustece la fe, y no solamente de manera particular, sino también la fe colectiva. Lo que Dios ha dado debe ser para nosotros intocable y digno de respeto. Hay una cadena en la transmisión de la fe. La fe llegó de Jesús a los apóstoles, de los apóstoles a la iglesia, y también podemos ver que nos llega de la iglesia a nosotros. Aquí hay algo tremendamente importante, y quiere decir que la fe que sustentamos, o mejor dicho, que nos sustenta, no es meramente la opinión personal de uno mismo, sino la revelación que vino de Jesucristo y fue conservada y transmitida dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, siempre bajo el cuidado y la dirección del Espíritu Santo, de generación en generación. Amados hermanos, estamos hablando ya de 2000 años aproximadamente que tiene la iglesia de Cristo, y se ha venido transmitiendo de generación en generación. Como el Señor Jesucristo hizo esta transmisión a los apóstoles, y los apóstoles aquellos primeros cristianos que era la iglesia primitiva, y hasta el día de hoy, por medio de esta revelación que hemos recibido, estamos caminando sobre la fe que es en Cristo Jesús. Miremos nuestra fe y podemos hacer un análisis y observar que es diferente en todos los sentidos. Aquella fe falsa, aquella fe hueca, aquella fe banal, aquella fe que no tiene sustento divino, porque es una fe sustentada en el hombre mismo. Podemos ver a continuación en dos sentidos que nuestra fe es diferente. Es diferente nuestra fe de otra fe y de las filosofías, en que no es hecha por los hombres, sino dada por Dios. Nuestra fe es dada por el Eterno. No es opinión, sino revelación. No es suposición, sino certeza. La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. También es diferente en que tiene poder para ser diferentes a los que creen. No es solo algo que cambia las ideas, sino algo que transforma las vidas. No es simplemente una creencia intelectual, sino también una dinámica moral. Por eso, amados hermanos, el Señor nos ha levantado para que podamos vivir en bendición. Y hoy quiere que tengamos claro estas tres acciones. Y la primera acción es la que hemos visto: levantados sobre la santísima fe. Aquella fe que no proviene del hombre, aquella fe que proviene del Eterno mismo. La segunda acción, amados hermanos, es levantados sobre la oración. Vamos nuevamente a nuestra lectura central. Y en Judas encontramos en el versículo 20, ahora en la segunda parte, lo siguiente: orando, y dice claramente ahí, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. El cristiano lleno de bondad es un hombre o una mujer de oración.
La oración es una de las armas poderosas de nuestra milicia espiritual. Y hoy el Señor recalca nuevamente que un hombre y una mujer cristiano, un cristiano lleno de la bondad de Dios, es de oración. Se ha expresado esto diciendo: la relación del cristiano en el sentido verdadero quiere decir dependencia. La esencia de esa relación es la conciencia de nuestra total dependencia a Dios. Y la oración es el reconocimiento de esa dependencia y al acudir a Dios para recibir la ayuda que necesitamos. ¿Y cómo nos comunicamos con Dios? A través de la oración. A través de la oración que tú y yo estamos llamados a tener constantemente como parte esencial de nuestro diario vivir. La oración cristiana se hace en el Espíritu Santo, y valga la oportunidad para recalcar, en otras palabras, la oración de todo cristiano se hace en el Espíritu Santo. Romanos 8:15, por favor acompáñame a ver qué nos dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amados hermanos, tú y yo clamamos: Abba, Padre. El Espíritu Santo transforma la oración en oración cristocéntrica, porque Él convierte en oración de los hijos de Dios. Tus palabras son procesadas por medio del Espíritu Santo y las convierte en aquellas palabras que Dios quiere recibir. Debemos de recordar, amados hermanos, que sin Cristo en nuestras vidas es imposible llegar a Dios. Por eso el Señor dijo que Él dejaba su Espíritu. Nosotros tenemos al Espíritu de Cristo en nuestras vidas y podemos analizar en esta mañana que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros, quien procesa nuestras palabras y se las lleva a nuestro Padre Celestial. Por ello, amado hermano, el apoyo del Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo con su intercesión llena de contenido agradable las palabras que nosotros enunciamos delante del Eterno. Veamos que encontramos en el mismo Romanos capítulo 8, pero ahora unos versículos más adelante, 26 y 27, dice lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27 dice: mas el que escudriña los corazones. ¿Quién escudriña los corazones? El omnisciente, el eterno. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. ¿Por quién? Por ti y por mí, por los santos. La verdad de fe, amados hermanos, es importante. La verdad de fe que no se pide, no se vive. Así de sencillo. El Espíritu Santo transforma nuestra fe en oración. Por eso fuimos levantados. Y por eso el Señor hoy nos dice: levantados sobre la santísima fe. Porque lo que viene a continuación es levantados sobre la oración. Una vida de oración, constante oración, permanente oración. El Espíritu Santo transforma nuestra fe en oración. Como han establecido algunos teólogos con una acertada definición, la oración es el amor en necesidad apelando al amor en poder. Qué lindo, amados hermanos. Qué expresión maravillosa para ti y para mí en esta mañana. Es un manjar a nuestras vidas. El amor claramente está ahí identificado. Por eso el Señor dice: la oración es el amor en necesidad, apelando al amor en poder. Los cristianos deben de ser hombres y mujeres de oración, por lo menos por dos razones que las voy a decir a continuación. Debemos en todo momento someter todo a la voluntad de Dios y por tanto tenemos que presentárselo a Dios para su aprobación. Amados hermanos, toda decisión que tomamos debe ser puesta en las manos de Dios. No podemos actuar como que fuéramos huérfanos, porque ya no lo somos. Somos en Cristo Jesús ahora parte de una familia y tenemos un Padre Celestial. Y por eso, amados hermanos, todo debemos de ponerlo en las manos de Él y buscar siempre su aprobación.
Por eso la oración es muy importante. Segundo, sabemos que por sí mismo no podemos hacer nada. Somos limitados nosotros. Pero con Dios todas las cosas son posibles. Para Dios todo es posible. Y por tanto tenemos que estar llevando constantemente nuestra insuficiencia a la suficiencia de Dios. Nosotros somos seres limitados, Dios es ilimitado. Dios es todopoderoso. Dios es benevolente. Él es justo. Él es amor. Él es el bien absoluto. Él es la verdad absoluta. Por eso, amado hermano, hoy el Señor quiere que seamos levantados sobre la oración. La oración, dice Judas, claramente ha de ser en el Espíritu Santo. Por eso es que cuando yo escucho tanta gente que se identifica como personas que tienen una práctica totalmente alejada de la vida de Dios y dicen que conversan a Dios, que le piden a Dios y que su Diosito les contesta, yo a veces me quedo sorprendido, digo, del nivel o de ingenuidad o la habilidad del engaño que tiene el enemigo para tener sometido a estas personas que creen que con su vida y alejado de Cristo pueden pedirle algo a Dios y que Dios se los conteste. La verdad es que es increíble ver todo esto a nuestro alrededor, pero existe, no es ficción, es real. Alrededor nuestro hay mucha gente que está engañada, que está ciega, que espiritualmente está muerta y cree que conversa con Dios. Ha de ser algún Dios creado por ellos mismos, con una fe creada por ellos mismos, que creen que les contestan a ellos mismos y están muy alejados de la vida de Dios. Por eso, amado hermano, lo que quiere decir cuando nos dice Judas en esta mañana que la oración ha de ser en el Espíritu, es que nuestras oraciones humanas es inevitable que sean muchas veces egoístas, son muchas veces ciegas, y por eso toda nuestra oración tiene que ser en el Espíritu Santo. Solamente cuando el Espíritu Santo toma plena posesión de todas nuestras vidas, nuestros deseos son purificados y nuestras oraciones son correctas. La verdad que es, amado hermano, que como cristianos debemos orar a Dios, pero solo Él nos puede enseñar cómo y por qué debemos orar. Por eso, amado hermano, la importancia de la comunión, la intimidad, de invertir ese tiempo en ese lugar, en ese momento que tú destinas para estar conversando con Dios. Cristo abre nuestra mente, Cristo nos enseña, Cristo por medio del Espíritu Santo lo manifestó en los evangelios y lo vamos a ver a continuación. Acompáñame a ver el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 26, y después vamos a leer Juan 15, 26 también. Juan 14, 26. Vamos al Evangelio del discípulo amado. Y nos dice en esta mañana este Evangelio, Juan 14, 26, lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, bien identificado por el Señor Jesús, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Versículo ahora 26 de Juan 15, otro capítulo más adelante, nos dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, ¿quién nos puede guiar a pedir como debemos pedir? ¿Quién nos va a enseñar a orar? ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién va a dar testimonio a nuestra vida? En el Espíritu Santo. Amado hermano, por eso tú no puedes dejar pasar por alto esta enseñanza el día de hoy. Estamos llamados a levantarnos en oración, pero para que nuestro estilo de vida en oración no sea como aquellos fariseos que fueron señalados por el Señor Jesucristo. Hay mucha gente que quiere un protagonismo, como decía el Señor en ese tiempo, que se levantaban en las plazas, alzaban las manos para que todo el mundo los viera. Yo creo que lo más importante es lo que tú haces delante del Señor en secreto. El Señor te lo va a recompensar en público. Tú no necesitas que nadie te esté viendo que esté orando. Tú necesitas buscar un tiempo para estar con nuestro Padre Celestial y estemos orando siempre en comunión delante de Él. Y que te dejes guiar por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros perdemos muchas bendiciones, amados hermanos, porque desconocemos tanta riqueza de la palabra. Porque la palabra de Dios está siendo amenazada cada vez más y más por aquellos falsos profetas,
falsos maestros, por aquellos que se levantan y apostatan de la fe. La palabra de Dios no va a pasar de moda, aunque muchos hoy lo anden diciendo de esta manera, que la palabra ya es anticuada, que la palabra ya tiene que actualizarse, etcétera, etcétera. Tantos calificativos negativos que le dan a la palabra de Dios y se olvidan lo que el Señor mismo dice. Pasará cielo y tierra, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, que penetra a tal punto de partir el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Por eso, amado hermano, hoy el Señor nos enseña que nuestra vida al levantarse en oración es porque nuestra vida tiene que ser en constante comunión con el Padre, y el Espíritu Santo juega un rol importante dentro de nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo, lo creemos, lo vivimos así ahora, amados hermanos, o tenemos marginado al Espíritu Santo y estamos tomando nuestras decisiones y por eso no vemos bendiciones en nuestras vidas. Amados hermanos, por un lado el Señor hoy nos habla sobre la santísima fe, nos habla sobre la oración en el Espíritu Santo. Pero el Señor no quiere quedar ahí, Él también quiere hablarnos referente a una tercera acción, levantados sobre el amor de Dios. Y vamos a ver lo que dice el versículo 21 de Judas en esta mañana. Y dice lo siguiente: conservados en el amor de Dios. Recuerda que el Señor nos está hablando a nosotros en este día. Y dice claramente: conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hay una esperanza. Hay una esperanza. El cristiano lleno de bondad se mantiene en el amor de Dios. Recuerda que hemos sido levantados para vivir en bendición. Y si tú no estás viviendo en bendición es porque tal vez no hay fe en ti, o hay una fe falsa, porque de repente en ti no hay una vida de oración, no estás orando en el Espíritu, sino en tu propia carne. Y todas estas falencias te llevan en un momento dado a alejarte realmente de la bondad del Señor y no a vivir en bondad con el prójimo también. Por eso el cristiano lleno de bondad se mantiene en el amor de Dios. En lo que Judas está pensando aquí es en la relación del antiguo pacto entre Dios y su pueblo. Y vamos a entender un poco este aspecto que tratamos de explicarlo en esta mañana. Se nos describe en el libro de Éxodo, vámonos al Antiguo Testamento, y vemos en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 8, lo siguiente. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Sobre todas estas cosas. Usted mira en el contexto del versículo 1 al 7, incluso el capítulo 24 tiene por nombre Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Dios se dirige a su pueblo. Se dirige a su pueblo en ese contexto, prometiéndole que sería su Dios y ellos serían su pueblo. Hermoso. Hay una promesa y todos creemos que ahí termina la situación, y no es así. Pero esa relación dependería de que ellos aceptaran y obedecieran la ley que Él les dio. El amor de Dios tiene también sus propios términos de comunión, aunque suena un poquito medio extraño, pero no es así. El Señor dice: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Aquí está la ley, cúmplanla, obedézcanla, vívanla. En cierto sentido es verdad que no podemos salirnos del amor y el cuidado de Dios, pero también es verdad que si deseamos permanecer en íntima comunión con Dios, debemos ofrecerle en todo tiempo el perfecto amor y la perfecta obediencia, que siempre van de la mano. No podemos creer, como a veces sacamos de contexto, Dios es amor y nos olvidamos de la justicia. Tampoco podemos creer que nosotros solo podemos decir: Dios, yo te amo, yo te amo, yo te amo, pero no obedecemos. La obediencia y el amor van tomados de la mano, como el amor y la justicia van tomados de la mano. Por ello, esta expresión que resuena en nuestro corazón: conservaos en el amor de Dios, tal como lo hemos leído en el versículo 21 de Judas, significa vivir cerca de Él y de su pueblo, sin prestar atención a los falsos maestros que tratarán de apartarnos de Dios. ¿Por qué la gente deja de obedecer a Dios? Porque la gente comienza a escuchar fábulas. ¿Por qué la gente deja de mantener una vida como Dios demanda? Porque comenzamos a escuchar los cuentos del diablo.
las mentiras del diablo, los engaños del diablo. Dejamos de alimentarnos de la palabra y comenzamos a recibir todo tipo de golosina, todo tipo de golosina espiritual que no nos nutre, sino que nos va dañando, nos va carcomiendo. Y cuando nos damos cuenta estamos tan debilitados que creemos que solamente con decir yo amo a Dios es suficiente. No, tenemos que obedecer a Dios. Y la palabra de Dios nos habla acerca de esto en el libro de Juan. Vamos nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 9 y 10. Juan 15, versículos 9 y 10. Y dice lo siguiente: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Es claro. Si guardareis mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios, amado hermano? ¿Dónde están los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios están en su palabra. Aquí encontramos los mandamientos de Dios. Aquí usted va a encontrar los mandamientos de Dios. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, se nos evidencia en Éxodo 20, del 3 al 17, 10 mandamientos. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, el Señor, o en el libro de Mateo, o en los evangelios paralelos, encontramos que el Señor habla de resumir, en el libro de Marcos, en el libro de Mateo, habla de resumir la ley. Pero no es que está eliminando los 10 mandamientos, sino que nos habla acerca del primer gran mandamiento y el segundo gran mandamiento, que es igual al primero, que a la larga resumen los 10 mandamientos. Cuando el Señor le dice a su pueblo, no tendrás dioses ajenos. Cuando el Señor le dice a su pueblo, no te harás imágenes, ¿sí?, para adorarla. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás falso testimonio. No codiciarás nada de tu prójimo. No significa que cuando el Señor Jesús hablaba de resumir la ley, eso quedaba abolido. Porque cuando el Señor Jesús nos decía, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, significa que todo aquello que estaba yo mencionando en su momento, que está en el libro de Éxodo, es lo que se tiene que cumplir. Cuando hablamos del segundo, dice, y este segundo mandamiento es igual al primero, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí te está diciendo claramente que ames a tus padres, que los honres, que los ames, que no cometas adulterio, que no le robes al prójimo, que no adulteres, que no hables falso testimonio, que no codicies nada. Si se dan cuenta, amados hermanos, no era que estaban aboliendo los otros mandamientos, sino que encontramos de una manera más sencilla de entender que la palabra de Dios es complementaria y es compacta, y al final del día todo se tiene que realizar. Y como hijos de Dios estamos claros. El Señor dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Los judíos tienen, si no me falla la memoria, cerca de 713 mandamientos. ¿Será cierto? ¿Será mentira? No lo sé. Yo no practico el judaísmo. Pero imagínense, amados hermanos, si para tanta gente los 10 mandamientos son algo imposible de cumplir. Imagínense si le siguen sumando más y más. Y cuando tú sigues el ministerio del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo hablaba de mandamientos claros sobre darnos al prójimo, la compasión, la misericordia, la benevolencia. Y en su diario vivir siempre le enseñaba eso a los discípulos. Por eso, amado hermano y amigo, hoy el Señor nos está exhortando que nosotros tenemos que ser levantados sobre el amor de Dios. Y cuando hablamos de ser levantados sobre el amor de Dios, estamos hablando de una vida de obediencia. Porque cuando el Señor dice que ha levantado nuestras vidas para vivir en bendición, la única manera de que haya bendición en tu vida como en la mía es cuando hay obediencia. Permaneciendo con esperanza la misericordia indica, dentro de su contexto, que el error es evitado mejor con un agudo sentido de expectativa del regreso del Señor. El Señor está muy cerca. Judas estaba invitando a sus lectores a pensar en esa expectativa del regreso del Señor, cuando su misericordia ya experimentada inicialmente y de manera diaria, cuando sea comprendida y finalmente el cumplimiento de la obra de la salvación, ya nos invita, amados hermanos. ¿Por qué creen ustedes, como referencia a Lamentaciones 3, 22, 23, dice, por la misericordia, por la benevolencia de Jehová no hemos sido consumidos? Amados hermanos, el Señor tiene misericordia de usted y de mí en este día, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Mantenemos una expectativa de que el Señor viene pronto por su iglesia. Mantenemos una expectativa que la venida de Cristo a esta tierra también está cerca, su segunda venida. Pero primero se lleva a la iglesia, termina lo que dejó pendiente con Israel y después regresará a esta tierra a reinar 1000 años. Amados hermanos, todo está ahí. Hay una esperanza grande. ¿Qué pasaría si hoy el Señor te dice, ven a mi presencia? Porque a veces entramos en una confusión. Es que el Señor está todavía un poquito lejos. También faltarán unos 50 años y queremos seguir viviendo la vida como nos parezca. Por ahí decía de repente alguna expresión, viviendo la vida loca. No, amado hermano, el cristiano no está llamado a vivir la vida loca. El cristiano está llamado a vivir una vida como si hoy Cristo viene por ti. Y si dentro de estos eventos sucesivos, si no viene primero el arrebatamiento de la iglesia, tal vez llegará primero que te toque partir de esta tierra. Pero en cualquiera de esos escenarios, amados hermanos, tú y yo, ¿cómo tenemos que estar preparados? Preparados como si hoy el Señor viniera por nosotros y pudiéramos decir abiertamente, como el mismo apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivimos tiempos, hermanos, donde no podemos desmayar, donde antes de que se den muchos eventos que están pendientes todavía, va a haber una gran apostasía en el mundo. Y hoy lo que más vemos, amado hermano, es gente que está apostatando. Y lo peor es que están apostatando dentro de las mismas iglesias evangélicas. Por las posturas, por su manera de vivir la vida cristiana. Hay muchas cosas que no se han erradicado dentro de las iglesias locales. Y lamentablemente es la falta de amor, la falta de comprensión, la falta de solidaridad. Y eso tiene que cambiar, amados hermanos. También se nos habla acerca de ese cumplimiento de la obra de salvación. Veamos que nos dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11 y 12, amados hermanos. 2 de Pedro 3, 11 y 12. Acompáñame a leer en esta mañana, amado hermano. Versículo 11 y 12 de 2 de Pedro 3. Y dice lo siguiente: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hay una exhortación clara. Si usted hoy está leyendo, amado hermano, conmigo, ahí está clara y la pone entre signos de admiración, y no he terminado todavía de leer. Dice el versículo 12: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hay una exclamación maravillosa ahí, y Pedro nos hace ver en esta mañana cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo estás viviendo, amado hermano? ¿Tú te has preguntado si hay un propósito en tu vida? Porque el Eterno nos levantó para vivir una vida de bendición. Y entendamos, amados hermanos, de una vez y para siempre. Cuando hablamos de bendición, no solo piense usted en dinero o en cosas materiales. No hay nada más maravilloso para una persona el poderse acostar tranquilo, el poder levantarse tranquilo con la ayuda de Dios, el poder sentarse a la mesa con sus hijos, con su esposa, con sus hijos, con su familia, el poder ver sonreír a su familia, a sus amigos, el poder verse usted al espejo y tener una claridad de quién es usted por identidad como hijo de Dios. Hay muchas maneras de ver esa bendición a la cual Dios nos ha llamado. Alguien decía en estos días, la paz, qué importante que es. El mundo hace todo por tener paz, pero pregúntese usted, en estos casi 5 meses que llevamos bajo estas restricciones pandémicas, por normas de bioseguridad, ¿la gente tiene paz? Yo creo que no. El que no tiene a Cristo no puede tener paz. Lo que de repente estamos viendo en muchas personas es que se han acoplado a una nueva realidad y están tratando de esconder su necesidad espiritual en consumo y en prácticas que solamente están deteriorando cada vez más y más su vida. Pero la paz está muy lejos de aquellas personas si Cristo no está en ellos. Hoy el apóstol Pedro también expresa, como otros hombres de Dios, un énfasis similar en la esperanza de su venida como motivo para una vida piadosa.
Amados hermanos y amigos, hoy el Eterno nos ha hablado de una manera transparente y maravillosa. Y no podemos dejar pasar por alto. Toda la enseñanza que Dios nos ha otorgado el día de hoy se la puede sintetizar en que la epístola está combinando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y también a la fe, la esperanza y el amor, en donde se nos motiva a levantarnos en fe, oración y amor, permaneciendo no en vuestra propia fuerza, sino en el amor de Dios. Es decir, el amor de Dios hacia cada uno de nosotros como sus hijos. Es la única garantía de que seamos guardados en Cristo Jesús. Recuerda que el Señor te levantó de las tinieblas, el Señor te levantó del sepulcro, el Señor te levantó de la condenación, el Señor te levantó de la esclavitud. Te trajo a vivir una vida de bendición en Cristo Jesús. No pierdas el gozo de tu salvación. No pierdas la perspectiva de vida en Cristo Jesús. No pierdas más tiempo en tu vida. Hoy es el día que el Señor nos ha dado para que tú y yo podamos arrepentirnos de lo que tengamos que arrepentirnos. Hoy el Señor ha hecho hincapié una y otra vez que nuestra vida ha sido levantada por Él para vivir en bendición. Y por eso se nos habla de levantarnos en la santísima fe. No es una fe de hombre, sino en la fe de Cristo Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe. Hoy el Señor nos ha hablado de levantarnos en oración, una vida de oración en el Espíritu Santo, que demanda intimidad, que demanda comunión. Hoy el Señor nos ha hablado de levantarnos en el amor de Él, de vivir de manera piadosa, de vivir de manera bondadosa, de vivir de manera obediente a Él, con esa esperanza viva que muy pronto vendrá por su iglesia. Por eso, amado hermano y amigo, en este día vamos a ponernos a cuentas con Dios. Vamos a poner nuestras vidas delante del trono de gracia, para que tú y yo hoy podamos recibir en esta mañana de bendición, en esta mañana de culto dominical, esa bendición tan grande, porque los cielos se abrirán y la bendición de Dios llegará sobre tu vida y la mía, de manera tal que va a sobreabundar, no solo para ti y para mí, sino para todos aquellos a nuestros alrededores. Por eso te invito hoy, en este momento, amado hermano, a que me acompañes a orar. Padre eterno, Padre de bondad, Padre de misericordia, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por este tiempo precioso. Muchas gracias por tu benevolencia derramada sobre cada uno de nosotros en este día. Muchas gracias, Señor, Padre bendito, porque tú has hablado por medio de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Hoy hemos recibido tu abrazo, hemos recibido tu amor, hemos recibido bendición tuya, Señor, por medio del alimento espiritual. Hoy como pueblo tuyo, Señor, nos ponemos delante de ti, mi Dios amado, a pedir perdón si hemos estado viviendo una vida muy alejada de la bendición que tú tienes para con nosotros. Tal vez no hemos estado caminando en fe como tú nos demandas. También no hemos estado caminando en oración como tú nos demandas. También no hemos estado caminando en el amor tuyo, Señor, para vivir una vida de obediencia. Hoy, Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos perdón, porque sabemos el día de hoy, Señor, y queremos comprender y empoderarnos de esta verdad. Tú nos levantaste, mi Dios amado, del pecado y nos trajiste a la vida eterna en Cristo Jesús para vivir una vida de bendición, no solo en esta tierra, sino por la bendita bendición que en la eternidad tú nos tendrás, mi Dios amado, delante de tu presencia. Gracias, mi Dios amado, Padre bendito, por este tiempo. Oro también por aquellos que están viendo o están oyendo este mensaje, aquellos que aún no tienen a Cristo Jesús. Hoy el Señor te dice, es día de salvación, es día de oportunidad para que tu vida ahora sea levantada. Si tal vez tu vida está inmersa en el fango del pecado, en la esclavitud, estás en la tortura espiritual, hoy el Señor te dice que quiere levantar tu vida para que vivas en bendición. Hoy el Eterno le dice a todo aquel que no tiene a Cristo Jesús en su vida que es día de salvación, es día de vida eterna para aquellos que se arrepienten de sus pecados y reciben a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Hoy el Eterno quiere levantar tu vida para escribir tu nombre en el libro de la vida. Así que, amado hermano y amigo que me escuchas, amigo que me estás escuchando en esta mañana,
Pon tu vida delante del Señor. Recibe a Cristo Jesús como el Salvador de tu vida. Arrepiéntete de tus pecados y reconoce que no te puedes salvar a ti mismo. Reconoce que necesitas un Salvador y ese Salvador es Cristo Jesús. Recíbelo en tu vida como el Señor y Salvador único y personal de tu vida. Y dile al Señor cuánto anhelas vivir toda tu vida y por la eternidad en su presencia. Arrepiéntete, amigo, en esta mañana y recibe a Cristo Jesús como el Salvador de tu vida y verás que el Señor cumplirá cada una de sus promesas en tu vida. Te levantará para que vivas una vida de bendición. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por esta oportunidad que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, hoy el Señor quiere bendecir también tu vida con esta hermosa oración registrada en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 y 26. Amado hermano y amigo, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti paz, favor y gracia. Y recuerda algo importante, amado hermano y amigo. Dios te levantó para vivir una vida de bendición. Amado hermano, no me puedo despedir sin antes hacerte una cordial invitación a nuestro tiempo de martes de bendición. Tiempo donde el pueblo clama y Dios responde. Este día martes a las 20 horas. Shalom.